Bien, para la presentación de las actividades de la semana 3, en la actividad 1 nos menciona que debemos realizar dos tablas de datos, una de calificaciones o podría ser dato tabulado en el ámbito educativo, y por otro lado podría ser también tablas que sean de su propia área de conocimiento, ¿no? Pero que en estas tablas contengan justamente funciones, referencias, operadores y constantes. Por otro lado, tenemos justamente un formato de presentación de la tarea, ¿no? Tenemos que agregar dos tablas, como les mencioné, y agregar la carátula, ¿no? En la carátula debe estar los datos que hemos ido realizando justamente en las anteriores actividades, pero en este caso realizar la carátula dentro del Excel, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta también los márgenes que nos da como referencia. Bien, vayamos al Excel y nos vamos a disposición de página. Vamos a colocar márgenes personalizados y acá es donde vamos a agregar los márgenes que nos menciona. Izquierdo 3, derecho, superior e inferior 2.5. Izquierdo 3 y los demás 2,5. Bien, y hay una referencia en cuanto al encabezado y el pie de página. En este caso no lo vamos a agregar, pero podríamos también dar referencia en cuanto a el margen, ¿no? Del encabezado y del pie de página. El tamaño lo vamos a dejar en tamaño carta, la orientación va a ser vertical y acá ya podemos agregar justamente la carátula, ¿no? Entonces acá puedo colocar como título de hoja carátula, ¿no? Y no olvidemos que podemos también colocarle color a nuestras tablas, ¿no? En este caso voy a colocar un verde. Bien, y voy a también colocar para mis otras tablas, ¿no? Tabla 1 podría colocar, o el nombre de la tabla, ¿no? Calificaciones y demás. Bien, vayamos a la primera carátula, a la primera hoja. En este caso podríamos agregar, ¿sí? En toda la hoja, en este caso tamaño carta, que sería de esta manera, agregar el contenido, ¿no? Podríamos agruparlos y demás. Sin embargo, voy a ir a vista, diseño de página, y acá es donde voy a poder visualizar perfectamente en cuanto al margen. Bien, entonces vamos a insertar una forma. Nos vamos a insertar ilustraciones, forma, y vamos a insertar un cuadro de texto, ¿no? Entonces designamos dónde lo vamos a agregar, y en este caso para poder editar justamente que no tenga líneas, o si vamos a mantener con líneas, entonces podríamos editar justamente en tamaño y propiedades, ¿no? Y ahí podemos definir las opciones de forma, ¿sí? En este caso, a ver, opciones de texto, opciones de forma. En opciones de forma puedo justamente colocar un fondo, ¿sí? Colocarle un fondo, en este caso está con blanco, lo vamos a mantener tal cual, y le vamos a decir que no tenga línea, ¿no? O si queremos que tenga línea, podríamos colocarlo línea, y también colocarle un color a esa línea, un formato también a esa línea, ¿no? En este caso yo quiero que esté sin línea, y voy a alinearlo más o menos hacia el margen. De esa manera vamos a ir estirando y acomodando más o menos hacia el margen
de referencia. Ahí más o menos. Ahí, ahora sí, no están activas las otras páginas porque al momento de imprimir podría imprimirse las otras páginas, ¿no? Bien, entonces acá ya puedo agregar el contenido. Entonces voy a arrastrar directamente de mi carátula. Entonces puedo copiar, por ejemplo, el logotipo. Puedo seguir manteniendo eso, ¿sí? Control V, y puedo ir acomodando, ¿no?, en mi carátula. Por otro lado, también puedo copiar los textos correspondientes. En este caso voy a copiar todo. Voy a seleccionar de esta manera porque necesito esos datos y lo voy a pegar. Vamos a pegarlo y vamos a ir acomodando. Habíamos dicho que sea Times New Roman, entonces acá solamente cambiamos el tipo de letra, ¿no? Times New Roman, tamaño 12. No olvidemos que el título del programa es más grande, ¿no es cierto? Y está centrado, entonces podemos centrarlo, ¿sí? Ahí, y aumentar el tamaño. Podría ser ahí. Y también le hemos puesto un logotipo de referencia al Excel, entonces podríamos también agregarlo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a tener que buscarme un Excel. Voy a colocar Excel acá, buscar las imágenes y lo vamos a agregar. Entonces, el que más me guste lo voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos este, podría ser, ¿no? Sí o sí tenemos que guardarlo, o si nos permite copiar, también podemos hacer la copia, ¿no? Copiar imagen y control V. Si nos permite, entonces lo tomamos en cuenta. Y no olvidemos que para redimensionar el tamaño, siempre lo hagamos de los bordes de las esquinas para que se mantenga justamente la escala, ¿no? En este caso, si lo realizaría de esta manera, que normalmente algunos hacen esto, totalmente las propias imágenes se vuelven más anchas, ¿no? Y van agrandando de esa manera. Mientras que si nosotros utilizamos las esquinas, vamos a poder justamente mantener la escala de esa imagen sin manchar justamente el tamaño de los objetos que tenga esa imagen, ¿no? Entonces, si está todo bien, puedo ir acomodando el contenido que falta en la parte de abajo, ¿no? Todo acá, creo que todos estaban centrados. Podemos centrarlo todo de esa manera y que ustedes le pueden colocar más contenido, ¿no? ¿Qué más necesitamos? También podemos agregar, a ver si nos da la posibilidad de colocar el fondo, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Si nos permite, podríamos enviarlo a la parte de atrás, ese contenido. O vamos a tratar de insertar la imagen. Insertar una imagen o buscar dónde está almacenado, ¿no? En este caso, en imágenes, fondo, ¿no? Y vamos a tratar de insertarlo. Ahí está. Pero queremos que esta imagen se vaya detrás, enviar atrás, ¿sí? O enviar al fondo para que se mantenga como el fondo que hemos estado definiendo. O enviar atrás, a ver, vamos a colocarlo, enviar atrás. Ahí puede ser.
y vamos a ir redimensionando, ¿no? Redimensionamos. Podríamos mantenerlo de esa manera o mantenerlo sin ese borde, ¿no? Como ustedes le tomen en cuenta. Bien, ahora vamos a crear una hoja con el nombre de tabla 1, o podrían colocar el nombre que ustedes quieran. En este caso puedo colocar calificaciones y colocarle un color también, ¿no? Digamos un color amarillo. Bien. Y en esta tabla va a estar el nombre completo, el CI de ese estudiante, y podemos agregar las asistencias de ese estudiante y posteriormente colocar las notas tanto del primer trimestre, segundo, tercer trimestre, ¿no? Entonces para mis asistencias no necesito de que mis celdas sean anchas, ¿no? Entonces puedo seleccionar directamente acá en la parte superior, y como ya lo tengo seleccionado me voy a una de las columnas y puedo disminuir el ancho, cosa de que las demás columnas que hemos seleccionado también se van a modificar al mismo tamaño, y ya con eso puedo agregar justamente las asistencias, ¿no? Puedo combinar justamente para que ingrese acá el título, asistencia. Perfecto. Para las asistencias podemos colocar letras, ¿no? De que está presente, de que está con falta y demás, ¿no? Entonces, lo otro para hacerlo más atractivo y también una manera de poder utilizar las herramientas, podemos justamente crearnos una hojita. En este caso lo vamos a llamar auxiliar. En esta hoja vamos a crearnos una tablita de que si esa persona está con, si asistió, ¿no es cierto? Asistencia, o vamos a colocar si está presente, ¿sí? Presente, o que está con falta, ¿no? Entonces esto me va a ayudar justamente a definir si está presente o si está con falta. Si está presente le voy a colocar un valor de 1, y si está con falta un valor de 0, ¿no? Y podríamos agregar también acá los atrasos con un determinado valor, ¿no? Entonces de estos dos valores vamos a sacar una lista, y cosa de que cuando hagamos clic se seleccione uno de esos valores o directamente introducimos el valor, ¿no? Entonces vamos a ir a esta parte de validación de datos, le vamos a colocar lista, y el origen vamos a definir que va a salir justamente de estos dos valores, ¿no? Presiono enter, entonces nos dice de la hoja aux las filas D3 y D4, ¿no? Acepto y voy a poder ya visualizar acá. Hago clic y va a ser 1 o un 0, ¿no? Si escribo 0 también se va a validar. Bien, entonces para que se vuelva más atractivo voy a copiar esto de esa manera. O primero realizamos las situaciones y primero vamos a justamente en la parte de inicio, en formato condicional, claro que tengo que hacer clic acá, en formato condicional vamos a definir que se agregue una nueva regla. Esta nueva regla justamente va a ser aplicar formato a todas las celdas según sus valores. En este caso voy a usar el icono, el conjunto de iconos, y de estos voy a usar justamente, voy a hacer clic acá, este de acá. Va a tener este icono cuando es igual a 1, ¿no? Mayor o igual a 1. Y el tipo es número, ¿no? Entonces voy a colocar acá 1 y acá voy a colocar número, y si es 0 entonces voy a colocar que es X, ¿no? Y si no,
También vamos a modificar, ¿no? Si va a ser menor a 0, también se le va a colocar una X. Entonces acá estarían los dos valores. Aceptamos y automáticamente va a ir cambiando. Por ejemplo, voy a colocar 1, presiono Enter y se modifica, ¿no? Puedo centrarlo para que se visualice bien y ya posteriormente esto habría que replicar en los demás, ¿no? A ver si nos permite. Bien, nos permite. Podemos modificar de esa manera y también hacia abajo, ¿no? Seleccionamos hasta que aparezca cruz negra y bajamos. Y podemos ir cambiando, ¿no? Entre unos y ceros podemos ir cambiando. Por si quiero colocar acá, me he equivocado y esa persona estaba presente, entonces coloco 1, ¿no? Y va a estar presente en todas las clases que se han ido mencionando, ¿no? Entonces de esa manera se puede crear justamente datos, ¿sí? Datos a través de ciertos valores para que nos aparezca ciertos iconos, ¿no? Y esto lo podemos también colocar en cuadrito. Acá podemos añadir género, ¿no? Género, y aquí va a ser femenino o masculino, ¿no? Podríamos colocar F's y M's, F para femenino y M para masculino, ¿no? Entonces en este caso es masculino, masculino, femenino, masculino. Bien, entonces podríamos agregar el género para ir aumentando los valores y ahora sí podríamos agregar acá un promedio, ¿no? Promedio de prom presentes podríamos colocar y promedio faltas, ¿no? O sea, de alguna manera podríamos ir agregando así o podría modificar, ¿no? Que sea todo hacia arriba, lo propio esto y listo. Entonces esto me va a ayudar justamente a poder sacar un promedio, ¿no? De cuántos han asistido y cuántos no. Debería contarse, ¿no? Cuántas faltas tiene y cuántas asistencias tiene. Entonces acá voy a colocar igual, usamos la función igual, contar si, en este caso, el rango es este, ¿sí? Todo ese es el rango y el criterio, en este caso de los que han asistido, son las personas que tienen el valor 1, ¿no? Con eso ya tengo justamente un valor, ¿no? Hay 9 asistencias, ¿no? En el caso de que fuesen faltas, no debería haber faltas. Entonces hacemos la fórmula, en este caso, igual contar si, doble clic, este caso era si, el rango es este, ¿no? De esa persona y vamos a sacar todos los que son con valor 0. En este caso todos tienen 0, ¿no? Entonces voy a acá actualizar la fórmula y podemos replicar para los demás, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay una falta, ¿no? Voy a ver que ya tenía 2 faltas, 3 faltas, ¿no? Entonces va a ir cambiando. Para darle más diseño puedo centrarlo y listo. Con eso ya estaría los datos de promedio. Luego podríamos colocar las notas, ¿no? Primer trimestre, segundo y tercer, para luego obtener el promedio, ¿sí? Entonces
Voy a colocar acá primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Acá las notas son sobre 100, entonces voy a colocar 58, 25 y así vamos a ir llenando. Y ahora podemos sacar el promedio, ¿no? Igual promedio, ¿sí? Igual promedio de estos tres valores, ¿no? Y vamos a replicar para todos y también vamos a quitar los decimales, ¿no? Por lo menos a 2 decimales. De esa manera ya tendríamos nuestras notas, ¿sí? Y así de esa manera podríamos ir dándole diseño también a nuestra tablita. Le podemos dar diseño, le podemos dar también, acá tendríamos que agregar las fechas. Esto podríamos agruparlo, ¿sí? Podríamos agruparlo de esa manera. También acá podríamos agruparlo y centrarlo todo, ¿no? Centrarlo todo de esa manera y ya posteriormente colocar los respectivos bordes. En este caso faltaría agregar esto, ¿no? La combinación de cada uno de estos bordes o columnas también. Acá nota final, digamos, ¿no? Y así podríamos colocarle los famosos bordes e incluso agregar también algún tipo de relleno, ¿no? Entonces de esa manera ya tendríamos justamente nuestra tablita y eso es lo que nos menciona las consignas, que también al mismo tiempo tenemos que crear dos tablas, ¿no? En este caso tenemos que crear por un lado una de calificaciones y otro de nuestra área de conocimiento, ¿no? Entonces yo me he creado otra tablita acá, área de conocimiento, en el que existe justamente operaciones. Hay un código que obtiene justamente de a partir de los nombres y los apellidos, define qué categoría es con respecto también a su fecha de ingreso, en este caso, ¿sí? Qué categoría es, cuánto de antigüedad tiene, está obteniendo justamente el año. Acá está la fórmula, por si acaso, y así de esa manera, ¿no? Los descuentos respectivos y el total, ¿no? Entonces, de esa manera tendríamos que presentarlo nuestros trabajos, ¿no? De esta semana. Y también, por otro lado, la actividad 2 nos menciona en el que tenemos que agregar justamente, ingresar fórmulas, funciones, una tabla de datos en la que exista la combinación de texto, ¿sí? La función texto, la función de matemáticas y trigonométricas, generando una cuadrícula de cálculo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, también tendrían que presentar en otro Excel y con su respectiva carátula, ¿no es cierto? La carátula y la tabla, ¿no? Para la segunda actividad.